Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Estamos repitiendo algunas cositas esenciales y fundamentales dentro de nuestro caminar del entendimiento de lo que significa y de lo que es el libro de Samuel dentro de la colección de los libros históricos. Nosotros ahora en este momento queremos hablar del contenido doctrinal. El año de Boesean, el cual casi añade que estamos hoy en los cursos anteriores ya hemos hablado algo, pero queremos reforzar y queremos decir porque ñandego upea la yeikwa ponana. Este es el contenido doctrinal, es decir, el año de Boesea, el autor sagrado siempre quiere transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje entonces nos está dejando y enseñando el libro de Samuel? No para halagar, se dice a los historiadores, han entrado los libros de Samuel en el canon bíblico. Encierran un lenguaje religioso. Y como casi siempre todos los libros bíblicos encierran lenguajes religiosos, es decir, para reinterpretar. Tengo la de definición la de curso bíblico y que la Biblia de por sí es un libro religioso, es un libro que nos está transmitiendo pedagógicamente un mensaje de salvación. Y entonces, dentro de su contexto histórico, evidentemente, porque desde la experiencia del hombre, desde la experiencia de la comunidad, la Biblia procura responder, pero desde una visión que tiene desde Dios. Es decir, la iluminación que recibimos y esa iluminación que nosotros transmitimos, aunque con el libro religioso es un mensaje religioso, por lo tanto, lo que estamos transmitiendo en un libro con la característica de un libro religioso. Está destinado en primer lugar a los israelitas, es decir, ¿para quién se escribe? Y para los israelitas. Y después a sus herederos espirituales que somos nosotros los cristianos. Pero vea entonces, Antiguo Testamento hablamos, Samuel, pero ella y nosotros decimos somos los herederos espirituales, es decir, lo que continúan, sabemos y decimos al final, en Jesucristo, en el cristianismo, se ha realizado ese plan de salvación. Y ahora entonces se realiza, se da, se cumple. Los libros anuncian las condiciones y las dificultades del establecimiento del reino de Dios. Pero
ya ella va peñan de yara, omba apógina. Omba apó peñan de conansome, peñan de ñave, peñan de aputuve, peñan de recoebe, peñan de logapupe, y así en la sociedad. Y por lo tanto, te dice las condiciones positivas y también las dificultades para que se pueda establecer el reino de Dios. Ahora, Yahvé es el Dios de Israel. El libro de Samuel va a insistir mucho y va a decir mucho. Atención, aquí lo importante, aquí lo esencial y fundamental es que Yahvé es el rey de Israel. Yahvé seguirá siendo el rey de Israel y el único rey. El monarca que elija el pueblo debe ser el representante de Dios en la tierra y el instrumento del que se servirá a Dios para obrar grandes cosas. Dios se servirá entonces del pueblo para obrar grandes cosas. En ambos casos, estos libros aparecen en ellos los atributos de Dios por medio de por medio, ¿verdad?, de sus profetas, es decir, el cómo se habla, el cómo se está diciendo, el cómo se está transmitiendo, se comunica a los hombres desde su infancia. Fue Samuel su confidente, es decir, todo Dios lo va transmitiendo, todo Dios lo va contando, y ahora también nosotros nos encontramos ante esto que es tan importante. Desde su infancia Samuel fue su confidente y toda su vida manifestándose Dios a Samuel como defensor acérrimo de los derechos del yavismo, no temiendo oponerse al mismo rey y echarle en cara su ingratitud para con Dios que lo había elegido. Entonces, a este Dios, echarle en cara su ingratitud para con Dios que lo había elegido. Así entonces fue el profeta Natán, y aquí le encontramos, es el primero, el que va a retransmitir todo esto a David. Entonces, atención, el sentido teológico, atención del mensaje que nos está queriendo. Por eso estamos hablando de toda la cuestión de lo que es el contenido doctrinal. Y así, Natán tiene este encargo de retransmitir a David la noticia de que la hegemonía prometida a la tribu de Judá se realizaría en su familia. Segunda Samuel, capítulo 7 principalmente, aquí nosotros tenemos muy bien delineada esta transmisión, es decir, todo lo que entendemos de que Dios le ofrece, le está ofreciendo esta dinastía y este seguimiento. Permanente será tu casa para siempre ante mi rostro y tu trono estable en la eternidad. Es lo que le dirá entonces el Señor a David. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El segundo y último día de reunión del Papa con los cardenales dejó muy buen sabor de boca entre sus participantes. Estamos muy contentos todos. Aquí estamos más de 150 cardenales del mundo entero, apartando al Papa unas ideas sobre la nueva reforma de la Curia Romana, un clima de total libertad, un ambiente muy fraterno, muy proactivo, muy propositivo, genera mucha esperanza. Reflexionaron sobre un documento importante que regula la curia, la Predicate Evangelium. Es el resultado de 9 años de trabajo. Se espera que el documento sea el punto de partida para una curia renovada, más misionera, más sinodal, más transparente desde el punto de vista económico y menos burocratizada, por lo que la comunicación con las diócesis de todo el mundo deberá ser más fluida. La Constitución no afecta solo a la curia romana, afecta también a la relación entre la curia, que sirve al Papa, pero también a los obispos del mundo. Estamos en el camino de la sinodalidad. Me parece que esta es la cuestión fundamental. Y creo que el gran esfuerzo del Papa Francisco en este momento es este.
Aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, el Papa tendrá que nombrar a algunos de los responsables de dicasterio. En todo caso, recuerdan que esta reunión no es un precónclave, aunque reconocen que el poder estar todos juntos ayuda a conocerse mejor y a estrechar lazos. La reunión del Papa y los cardenales terminó con esta misa en la Basílica de San Pedro. Allí Francisco invitó a los purpurados a no dejarse llevar por el prestigio de su cargo y a no perder la capacidad de asombrarse ante la maravilla de la Iglesia. Ripeto la domanda, caro fratello, cara sorella, che stiamo tutti insieme qui. Come va la tua capacità di stupirci? O ti sei abituata tanto che l'hai persa? Sei capace di stupirti ancora? Como curiosidad, en la última de las reuniones de los cardenales, también se dedicó tiempo a preparar el próximo Gran Jubileo de Roma, dedicado a la esperanza, y que será en el 2025. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó en uno de los encuentros de TSE. Allí contó lo mucho que esta comunidad ayudó a su familia en un momento difícil. No dio muchos detalles, pero todo sucedió cuando su hermana falleció de cáncer. So it was a time of darkness and doubts, and TSE and the spirit of TSE, and we've spoken about it manifold during these 2 days, has so much hope in it and so much confidence in the future. And this was also the case 50 years ago. So it brought light and confidence and hope again back in my family, and I'm still grateful. Los encuentros de TSE se retomaron desde la última Semana Santa y desde entonces más de 20.000 jóvenes participan en sus actividades. Ursula von der Leyen fue uno de los invitados a hablar y en su ponencia los jóvenes participantes reflexionó sobre los desafíos de Europa. But Europe, first and foremost, is an aspiration, and as such it is never complete, never achieved once and for all. Europe is constant work in progress. It is every generation's responsibility to take Europe forward and to always make it better. TSE es una comunidad cristiana ecuménica fundada en 1940 por Roger Schutz, quien proyectó esta iniciativa para fomentar una mayor convivencia entre cristianos. La condena del Papa del asesinato de Daria Dugina, hija de un colaborador de Putin, ha desatado críticas, sobre todo en Ucrania. Su embajador ante la Santa Sede calificó las palabras del Papa como decepcionantes. El Vaticano respondió con un comunicado en el que recuerda las numerosas condenas del Papa de la invasión. È passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che come ogni guerra rappresenta una sconfitta per tutti noi. Ecco la bestialità della guerra. Acto bárbaro y sacrílego. El comunicado subraya que el Papa solo pretende alzar la voz en defensa de la vida humana y que no tiene posiciones políticas. También recuerda que cuando Rusia inició la guerra, Francisco la describió como moralmente injusta, inaceptable, bárbara, insensata, repugnante y sacrílega. Desde el inicio la ha calificado como una invasión y agresión a Ucrania. En otra de sus intervenciones, el Papa besó una bandera de Ucrania en la audiencia general. Venía de la ciudad de Bucha. Muchos civiles fueron masacrados allí por los soldados rusos. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. Hay otros muchos ejemplos, como el encuentro del Papa con mujeres de soldados del batallón Azov o sus reuniones con el embajador ucraniano ante la Santa Sede. Aunque como la Santa Sede recuerda, el Papa no busca apoyar ningún bando, sino la paz.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor.
como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro, el libro de Samuel. Estábamos hablando también de todo lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 16. Permanente será tu casa para siempre ante mi rostro y tu trono estable por la eternidad. La noticia de que la hegemonía prometida a la tribu de Judá se realizaría en la familia de David. Y eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, muy bien escrito. Es decir, todo lo que al comienzo, en el contexto histórico, estábamos hablando, 721, desaparece Samaria, ahora comienza la hegemonía y se comienza a hablar entonces de la dinastía del rey David. Una vez que aparece y que ya no tiene ninguna fuerza y además porque había desaparecido el reino del norte, entonces queda el reino del sur. Y aquí entonces se comienza a repensar y a hablar y a decir, este es el modelo, o sea, hay que recuperar. Y se recupera así la figura de David. Yahvé se compromete a adoptar como hijos a los descendientes de David para ejercer por ellos su realeza sobre el pueblo. La monarquía, que a Samuel parecía contraria a la teocracia, se convierte en vehículo de ideas mesiánicas. Sin embargo, ahora, en este momento, se está convirtiendo nada más y nada menos que en este vehículo de las ideas mesiánicas. Desde aquí entonces, la misma monarquía, la monarquía. Porque después en el Nuevo Testamento, cuando se hace esa relectura desde el Antiguo Testamento a Jesús incluso, Hosana, el rey, el hijo de David. Y así nosotros estamos mirando que esa monarquía que parecía contraria al comienzo de la teocracia, ahora sin embargo es el vehículo de las ideas mesiánicas. Los profetas presentan a David como tipo de Mesías. Tipo de Mesías. Entonces David comienza a presentarse de esta manera. Y una vez realizadas las profecías, los apóstoles hacen resaltar que las promesas hechas a David se han cumplido en el Hijo de David por excelencia. ¿Se dan cuenta? Se han cumplido en el Hijo de David por excelencia. Y aquí comienza, como decíamos, ya el mesianismo y se está alargando el mesianismo. Una vez realizadas las profecías, los apóstoles hacen resaltar que las promesas hechas a David se han cumplido en el Hijo de David por excelencia. San Pedro afirma la ascendencia de Jesús, del rey David. Entonces toda la lectura, ¿verdad? Por eso se dice, la Biblia se lee dentro de la Biblia. Entonces UPA dice Ina, cómo Dios va revelando poco a poco su plan de salvación y cómo ese plan de salvación se va realizando en la vida del hombre, en la vida de las personas. Y por eso es que comenzamos a mirar con David, se abren gloriosas perspectivas para Israel, haciendo surgir en el corazón de todos los hombres de buena voluntad lo que estábamos esperando, es decir, la esperanza de un Mesías Salvador.
Se dan cuenta entonces de la monarquía que al comienzo de Simba de Bejinaguri y después se va asumiendo, aparece incluso el Mesías, el ungido, el llamado, que es también de la tribu de David, es decir, hace una continuidad de la misma monarquía. Se afirma así la ascendencia del rey, de Jesús al rey David. De Jesús al rey David. Quiere decir que es importante formalina ver. Y por eso se le pone aquí al rey David como ascendencia directamente de Jesús. Fue David de carácter magnánimo, creativo, misericordioso, más que fijarnos en el lunar que suponen muchos de estos pecados de adulterio y homicidio, ¿verdad? Más que fijarnos en el lunar, ¿verdad? O sea, en esa pequeña cosita que pudo haber sucedido y que hubo durante historias en la Biblia, se debe considerar su fe, su arrepentimiento y sumisión a la palabra de los profetas. Bueno, desde aquí entonces miramos y desde aquí vamos entendiendo cuál es la propuesta de este hermoso libro, el libro de Samuel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ok. Las calles de Madrid están vacías todavía. Está temprano, son las 6:30 de la mañana. Y en este momento vamos a iniciar nuestra peregrinación. Vámonos para Ávila. Bueno, y aquí estamos con este suculento desayuno europeo. Una de las cosas que uno extraña en Europa son los frijolitos, los huevitos. Aquí tenemos un sándwich con queso, un poco de fruta, jamón. Y con esto llegamos a media mañana. ¡Vámonos! Muy bien, comienza esta aventura. En este autobús vamos a recorrer de Madrid a Ávila aproximadamente 1:30. Vamos allá. Buenos días. Buenos días. Santa María va. Por eso ven con nosotros a caminar.
Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ahora lo mismo, pero aplaudir. Después de un recorrido de aproximadamente hora y media, estamos llegando a la ciudad de Ávila, una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes, la cuna de Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila. Son aproximadamente 60.000 habitantes. Y nos comentaba la guía turística que estas murallas que podemos ver acá son las segundas más importantes del mundo. Después de la muralla china, estas son las mejor conservadas porque se conservan precisamente así enteras. Son aproximadamente 2 kilómetros los que rodean de muralla esta ciudad de Ávila, construida, repito, prácticamente sobre la roca. Por aquí tenemos un mirador que es donde llegan los peregrinos a tomar fotos de la ciudad. El gentilicio de Ávila me llamó la atención. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Ávila? Es abulense o avilés. Aquí vemos las murallas de esta hermosa ciudad. Este lugar en donde nos encontramos se llama el Humilladero de los 4 postes, precisamente por lo que estamos observando aquí. Estos 4 postes de donde se toman pues muy buenas fotografías. Esta ciudad también es llamada como la ciudad de los cantos y los santos. Dicho sea de paso, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Santa Teresa es patrona de los escritores y San Juan de Ávila, si no me equivoco, es patrón de los poetas. Así que tenemos por aquí mucho arte, mucha santidad, mucha literatura. Bien, pues aquí estamos en este mirador y vamos a internarnos en esa ciudad que vemos ahí al fondo, Ávila. Hacer locura, carreterita que te Esta es la Basílica de San Vicente. Al entrar en la ciudad de Ávila, lo primero que encontramos es la Basílica de San Vicente. Esta basílica pues tiene un estilo románico, que es un estilo así bastante rústico, tallado en piedra. Pero pues a diferencia del gótico que va a llegar más tarde, este estilo pues es muy austero. En piedra están forjadas pues las imágenes de los apóstoles, del Sagrado Corazón, entre otros. Y aquí tenemos la entrada principal de la Catedral de Ávila. Si se fijan, toda la decoración de estos edificios pues son hechos en piedra. Como dijimos anteriormente, toda la ciudad de Ávila prácticamente está construida sobre roca. Y pues vamos a dirigirnos a la casa de Santa Teresa de Ávila. Esta es una de las calles pues principales y típicas de aquí de Ávila. Y aquí nos encontramos pues en el lugar donde vivió Santa Teresa de Ávila.
siendo una santa pues muy famosa, por decirlo así. Bueno, recibió los estigmas de Jesús, una mística, escritora, etc. Pues su cuerpo fue literalmente despedazado en distintas reliquias, una mano por aquí, un dedo por allá, etc. Pero acá, de hecho, en este lugar se conserva un dedo de Santa Teresa. Aquí tenemos una estatua de la santa. Esta es la iglesia, pues, de Santa Teresa, el lugar natal de donde vivió la santa. Este es el sitio donde nació y pues vivió Santa Teresa de Jesús, santa y mística. Bien, pues vamos a concluir este video aquí, un poco corto de este recorrido en Ávila, con estas imágenes de la iglesia en donde pues fue el lugar donde nació y vivió Santa Teresa. Aquí en este lugar ahí tenemos un par de reliquias, solo que ahí no se pueden tomar fotos ni videos. Y ahí también uno se puede suscribir a una revista. En fin, esta es como la cuna de esta gran santa y mística, Santa Teresa de Ávila. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Y así entonces estamos mirando ese contenido doctrinal, cómo estamos mirando la figura de David, más que mirar, decíamos, ese lunarcito, así lo llamábamos, ¿verdad? De una manera de decir simplemente el pecado que David pudo haber cometido también. Sin embargo, lo que nosotros estamos mirando es su fe, considerar también su arrepentimiento y luego a David que está sumiso a la palabra de los profetas. Estos son los elementos clásicos que nosotros tenemos que tener en consideración y que el libro de Samuel nos va mostrando. Como decíamos, el libro de Samuel es el libro en donde se inicia la monarquía. Entonces ponemos a los actores importantes, ponemos sus características y desde ahí vamos a ir pintando y vamos a ir mirando qué es lo que Dios entonces está buscando y está queriendo a través de esta manifestación que es la manifestación monárquica. Vamos a mirar un poco los primeros capítulos, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Samuel. Samuel es juez de Israel y esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1 al 27. Esta primera parte que nosotros vamos a leer ahora a continuación es una continuación lógica de la narración de los jueces. Es entonces una continuación lógica de la narración de los jueces que encontramos en el capítulo 16-31, interrumpida por la inserción del episodio de los danitas, del crimen de Gebá y el libro de Ruth. Fueron Elí y Samuel los dos últimos jueces de Israel. De a poco va tomando relieve la figura de Elí también. Elí va entrando en escena, va tomando mucha fuerza y así entonces dentro de la historia de Israel sirve para hacer resaltar más
la del profeta Samuel, que cierra el ciclo de los jueces de Israel y da paso a la monarquía. Da paso entonces a la monarquía. Bueno, así encontramos. Esto es lo que ponemos como una introducción, como algo elemental y fundamental. Vamos a mirar un poco los dos primeros versículos. Capítulo 1 del 1 al 2. Había entre las gentes de Ramá un hombre de la familia de Suf, originario de los montes de Efraín, llamado el Caná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Tenía dos mujeres de nombre, una Ana y otra Penena. Penena tenía hijos, pero Ana era estéril. Bueno, aquí entonces estamos comenzando y estamos mirando estos primeros dos versículos. Es una presentación de este libro. Ya se mita más para de Boesea, lleva a moto para Oyapina. Un hombre llamado el Caná, dice, así es el nombre, el Caná, Dios ha querido, Dios ha querido. El Caná, vivía en el pueblo de Ramataim, con sus dos mujeres, Aná, Haná, Gracia, y Penina, que quiere decir perla, que quiere decir coral. Estéril la primera y con hijos la segunda, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante, ¿verdad? Haná es gracia, ¿verdad? La gracia de Dios, Haná. Es una gracia que recibirá ciertamente después Ana. El emplazamiento, como decíamos, de Ramá, nosotros debemos buscar en esa actual, se llama Rentis, ¿verdad? Que está a 14 kilómetros al nordeste de Lida. Eso ya encontramos entonces ahí cerca de Tel Aviv actualmente, todo lo que significa entonces este emplazamiento en aquel tiempo del que estamos hablando nosotros. Era el Caná, decíamos también, de la estirpe de Suf, residente a pesar de su condición de levita en la montaña de Efraín. Los caatitas poseían ciudades en Efraín. Bueno, esto todo nosotros lo encontramos también en los libros históricos y encontramos también en todos estos libros que nos van ubicando y nos van mostrando también en cuanto a los lugares geográficos. Muy bien, nosotros volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar
la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro con su palabra. 1 Corintios, capítulo 6, del 1 al 11. Idea central para el día de hoy. Un hermano en pleito con otro. Cuando uno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a pedir justicia ante los tribunales paganos en lugar de someterse al juicio de los consagrados? Si tienen litigios ordinarios, ¿cómo nombran jueces gente que nada significa para la iglesia? Lo digo para que se avergüencen, o sea, que entre ustedes no hay ningún experto que pueda ser de árbitro entre hermanos, y así continúa la palabra del Señor. Aquí, queridos amigos, San Pablo nos está llamando a saber corregirnos, a ayudarnos a hacer un buen camino. Ese pico ñandela ñañona y no lleva. Oñón die hoy, ya hay se veñane música por ahí te veñanderu pa, oñón die pa, ya yo cutupan, diga, tú comía la ñande pues te velo y colopesa lleva. Entonces, por eso Pablo dice, ustedes si son verdaderamente cristianos tienen que ayudarse. Está apuntando a lo positivo y nos está llamando que entre nosotros tenemos que ser, entre comillas, tenemos que ser los verdaderos jueces. Es decir, tenemos que ayudarnos. Tenemos que acompañarnos. No tendríamos que llegar entonces a los pleitos, como está diciendo aquí Pablo, ante pleitos, ante personas que no tienen nada que ver con un camino de fe, con un camino de vida cristiana. Quiere decir que el cristiano, nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas antes de ir a la justicia, antes de ir ahí a pelearnos entre nosotros. Ya llegaron a la ley otro todo tomó orden de aputepe. Porque el que es seguidor de Jesús, el cristiano verdaderamente, hoy lleva, ¿cómo tiene que afrontar? No tendríamos que llegar a los pleitos, no tendríamos que llegar entonces a las divisiones o las peleas, y menos tendríamos que estar buscando árbitros que no tengan nada que ver entonces con lo que es la caridad, el amor, el servicio, y que nos lleve a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor
requiere de cada uno de nosotros: saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi y Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando sobre el libro de Samuel. Estamos iniciando, ¿verdad? Estamos en los 2 primeros versículos. Había entre la gente de Ramá un hombre de la familia de Suf. Nos va dando entonces todos los elementos originarios de los montes de Efraín, llamado Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Tenía 2 mujeres
de nombre una Anna y otra Penina. Penina tenía hijos, pero Anna era estéril. Entonces, el Caná ya de por sí quiere decir Dios ha querido, primer nombre y su significancia. Mía, ya repetí, mi Dios ha querido. Por otra parte, nosotros encontramos aquí la palabra o el nombre de Hanna. Hanna quiere decir gracia, la gracia, ¿verdad?, que se realiza. Anna, y luego Penina, que es Penina, que quiere decir perla, coral. Bueno, estos son los nombres que de por sí también traen sus riquezas. Ahora nosotros recordamos lo que nos dice este texto de sus dos esposas, Ana, que era estéril, Hanna, gracia. Bueno, veremos por qué, ¿verdad?, posteriormente, pero los nombres normalmente en la Biblia ya hoy a través del nombre nosotros sabemos qué es lo que va a suceder con esa persona o cuál es la característica, digamos, de esa persona. En este caso, Hanna, que es la gracia. Se va a referir entonces a una gracia especial o a la gracia de Dios, alguien que recibe una gracia del Señor. Pero Hanna era estéril, ¿verdad? Y Penina, que tenía hijos, la perla, que tiene hijos. Bueno, en cuanto a la poligamia que nosotros encontramos y que podemos por ahí asustarnos, entonces ustedes saben que en ese tiempo no se habla mucho de este punto, ¿verdad? Es como una aceptación casi que nosotros encontramos. Si uno lee en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, del 15 al 17, nos habla de esta situación, ¿verdad? O sea, en el sentido directamente de la poligamia. Los patriarcas de la línea de Set son monógamos. Esto encontramos en Génesis 7:7. Al revés de los de la línea de Caín, en Caín 4:19. Y según el código de Hammurabi, estas que son leyes externas a la Biblia, externas entonces a la religión de Israel, pero que después tienen también su influencia. Y lo que era en ese tiempo, los alrededores, los países y las culturas circunvecinas, el marido no puede tomar una segunda mujer a menos que la primera sea estéril. Aquí también entonces según Hammurabi. Interesante. Aquí Hanna, que era justamente estéril. Y luego está entonces Penina, que es una segunda. Según el código Hammurabi puede ser que esté un poco coincidiendo. Tal vez, no lo sabemos, pero esta es la realidad que encontramos en cuanto a las culturas. Ahora, en Israel, las restricciones antiguas sobre este punto desaparecen en tiempo de los jueces y de la monarquía. Muy bien, entonces sobre esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, que vayamos viendo estos dos primeros versículos. Nos estamos ubicando en cuanto al lugar, nos estamos también ubicando en cuanto a la familia de por sí, ¿verdad? Porque son personas de Ramá, de la familia de Suf, y luego ya te dice que son originarios también de Efraín. Lo importante veremos más adelante, porque esta es una introducción. ¿Quién es la familia? ¿De dónde vienen? ¿De dónde provienen? La Biblia normalmente entonces nos presenta un panorama general y por eso decíamos que nos encontramos aquí ante el capítulo 1, versículo 1 y 2, la presentación, el panorama general de quienes vamos a hablar, por lo menos desde el comienzo. Y después vendrán ya también los otros personajes que irán apareciendo ciertamente de acuerdo a lo que la acción y la historia nos vaya narrando. Nosotros ahora, por el día de hoy, vamos concluyendo por aquí. Vamos a continuar con nuestro curso bíblico. Ahora estamos haciendo este curso bíblico sobre el libro de Samuel. Samuel, que ya lo hemos definido varias veces también, y al decir el mismo nombre nosotros ya entendemos porque más adelante su mamá, que es justamente Hanna, que significa esa gracia, la gracia que recibe de Dios,
lo que ella recibe va a ser el hecho de ser escuchada por Dios. Por eso el nombre Shamael, de Dios que escucha, de Dios entonces que está atento siempre a nosotros ante nuestras necesidades, ¿verdad? Y en este caso, el nombre que nosotros tenemos de este hermoso libro, Libro de Samuel. Y volvemos la próxima entonces, queridos amigos, con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y por eso yo les dejo en este día la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.